Pocos conocen los secretos enterrados bajo las piedras frías de los antiguos castillos. Hay historias que no están en los libros, pero sobreviven en los susurros del viento y en los ojos asustados de los más ancianos. Una de esas historias fue prohibida durante siglos, pero hoy vas a escucharla. Una maldición que atravesó el tiempo, escondida en las sombras de la Edad Media. Prepárate. Algo oscuro está a punto de ser revelado. Dicen que ciertas leyendas cobran vida en las noches de luna llena, cuando los vivos y los muertos comparten el mismo silencio. Y entre esas leyendas, hay una que nadie se atreve a repetir en voz alta, la del caballero sin nombre. Quien lo vio, jamás lo olvidó, y quien intentó descubrir su origen, desapareció. Pero, ¿por qué nunca se quita el yelmo? ¿Y qué esconde detrás de esa mirada vacía? La respuesta está cerca. En esta historia no serás solo un oyente, serás un testigo. Un viaje oscuro comienza ahora, a través de bosques malditos, murallas olvidadas y secretos enterrados hace siglos. ¿Estás listo para cruzar el límite entre lo real y lo prohibido? Entonces quédate hasta el final y descubre lo que la historia intentó ocultarte. Decían que siempre aparecía al anochecer, cuando la niebla cubría los campos y los lobos aullaban a lo lejos. Montado en un caballo negro como una noche sin estrellas, cruzaba las aldeas en silencio. No llevaba ninguna armadura brillante, solo un yelmo antiguo que jamás se quitaba. Nadie se atrevía a acercarse ni a preguntar su nombre, y así pasó a ser conocido como el Sin Nombre. No había registros sobre su origen. Algunos afirmaban que era un antiguo guerrero traicionado por su propio rey. Otros, que era un espíritu vengativo, atrapado entre mundos tras un pacto profano. Pero algo era seguro. Donde él pasaba, el miedo florecía. Las puertas se cerraban, los niños se escondían y los ancianos hacían la señal de la cruz. Muchos intentaron seguirlo, pero ninguno regresó para contar lo que vio. Un leñador dijo haber escuchado el sonido de cadenas arrastrándose por el bosque después de que el caballero pasara. Un viajero juró haber visto ojos brillando bajo el yelmo, como si fueran brasas encendidas. Pero esas historias se convirtieron en simples rumores, susurros desconectados que crecían con el tiempo. Cuanto más se hablaba, menos se sabía. Entre las historias medievales, esta era una de las más temidas, no por monstruos ni dragones, sino por el silencio. El sin nombre no hablaba, no luchaba, solo aparecía y observaba, como si estuviera esperando algo, o a alguien, y cuanto más intentaban comprenderlo, más crecía el miedo. Un viejo monje llegó a escribir sobre él en un manuscrito oculto. Decía que el caballero cargaba con el peso de un secreto enterrado hace siglos. Algo que podría destruir reinos si se revelara. Tal vez por eso vagaba sin rumbo. Tal vez fuera el guardián de algo prohibido. O tal vez él mismo fuera la maldición. Hoy, pocos creen que existió. Pero hay quienes dicen que, en noches muy silenciosas, todavía es posible oír cascos resonando en el camino de piedra. Y cuando eso sucede, es mejor no mirar por la ventana, porque si los ojos de El Sin Nombre se cruzan con los tuyos, jamás volverás a ser el mismo. Al fin y al cabo, hay leyendas que no quieren ser descubiertas, y él es una de ellas. En un tiempo de oscuridad y desesperación, cuando las cosechas fallaban y los dioses parecían sordos, una noticia sacudió el reino de Eldrad. El Círculo de las Sombras había invadido el antiguo templo de Liriel y robado un artefacto sagrado. Se decía que tal objeto era capaz de conceder visiones proféticas, o provocar la locura. El rey, temiendo lo peor, ordenó que los mejores guerreros fueran en busca del objeto. Ninguno regresó. Con el pueblo atemorizado y los nobles divididos, el rey se reunió con sus consejeros para decidir si debía abandonar la búsqueda. Fue entonces cuando las puertas del castillo se abrieron lentamente, y una figura envuelta en una capa oscura atravesó el gran salón. Los guardias dudaron. Era él, el caballero sin nombre. Sin decir una sola palabra, se arrodilló ante el trono.
El rey sintió un escalofrío inexplicable. Algo en esa presencia silenciaba el ambiente, como si el propio tiempo esperara para ver lo que sucedería. Los consejeros se miraron entre sí, desconfiados, pero ninguno se atrevió a protestar. Como guiado por una fuerza mayor, el rey simplemente asintió. Y así, el caballero se levantó y partió, solo, hacia lo desconocido. El templo había sido sellado con antiguos símbolos y trampas mortales. Muchos dudaban que alguien, por hábil que fuera, pudiera entrar y salir con vida. Pero él no vaciló, ni siquiera al encontrarse con los restos de los que lo intentaron antes. Escudos rotos, lanzas partidas y un silencio cargado de presagios. Cruzó el umbral de la entrada sin mirar atrás. Relatos posteriores de campesinos decían haber visto relámpagos sin nubes aquella noche. Otros juraban haber oído gritos apagados provenientes de las profundidades del bosque donde se hallaba el templo. Pero el caballero no regresó. Al menos, no como fue enviado. Lo que ocurrió allí dentro, nadie lo sabe. Solo que el artefacto fue dejado en el altar del rey, misteriosamente, al amanecer. Esta es una de esas historias medievales reales que confunden fe y terror, gloria y maldición. Algunos dicen que cumplió su misión, pero que algo en él cambió. Otros creen que fue reemplazado por otra entidad, disfrazada con su armadura. Sea cual sea la verdad, desde aquel día, nadie más se atrevió a tocar el artefacto, y el caballero desapareció una vez más. El bosque prohibido era un lugar que ni los animales se atrevían a cruzar. Hojas secas cubrían un suelo que parecía respirar, y el aire era tan denso que dolía en los pulmones. El caballero sin nombre entró allí como quien atraviesa un portal entre dos mundos. Cada paso hacía que la niebla se apartara, revelando formas distorsionadas entre las sombras. Era como si el propio miedo tuviera raíces allí. No tardaron en tomar forma las pesadillas. Lobos de ojos rojos surgieron entre los árboles, silenciosos y veloces. No ladraban, no gruñían, solo atacaban. La espada del caballero cortaba el aire con precisión, pero cada criatura parecía conocer sus movimientos antes incluso de que sucedieran. El bosque susurraba, y en esos susurros decían su verdadero nombre. Los árboles se movían como si tuvieran conciencia. Sus ramas se retorcían lentamente, intentando alcanzarlo. Voces femeninas lo llamaban en el viento, a veces dulces, a veces dementes. En ciertos momentos, el suelo temblaba bajo sus pies, como si algo gigantesco se arrastrara bajo la tierra. El bosque lo conocía, sabía lo que él ocultaba, y quería revelarlo todo. En el centro del bosque había un círculo de piedras antiguas. Allí reposaba el artefacto perdido, envuelto en una luz fría y azulada. Pero a su lado, un espejo antiguo, polvoriento, con un marco de huesos y símbolos olvidados. El caballero se detuvo frente a él, vaciló, y entonces miró. El grito que resonó en el bosque hizo que las aves cayeran muertas del cielo. Un sonido agudo, primitivo, imposible de salir de un hombre. Por primera vez, el caballero gritó. Algo que vio en ese espejo lo rompió por dentro. Tal vez vio su pasado, su verdadera forma, o el precio de su misión. Nadie lo sabe con certeza. Pero desde aquel día, nunca más fue visto. Este relato se convirtió en una de las historias medievales de terror más contadas en las tabernas del norte. Muchos dicen que, por las noches, el espejo aún está allí, esperando a otro insensato valiente. Otros afirman que el caballero no desapareció. Simplemente se volvió parte del bosque, parte de la maldición, y que ahora observa a quien se atreve a contar su historia. El tiempo pasó, pero la leyenda jamás murió. Los aldeanos aún dejan velas encendidas en las ventanas en noches de luna llena. A los niños se les enseña a no caminar solos cuando la niebla cubre los campos, porque todos saben que, en esos momentos, él regresa. El sonido distante de cascos es la advertencia.
bajo, lento, rítmico. Dicen que el caballero sin nombre ya no pertenece a este mundo, ni al próximo. Su alma está atrapada entre las eras, vagando en busca de redención por algo que ni siquiera él recuerda. El yelmo sigue siendo el mismo, pesado, opaco, impenetrable, pero algunos afirman haber visto sus ojos brillar tras la visera, y que, al mirarlos, vieron el propio final. Una campesina contó que vio al caballero parado en una encrucijada, inmóvil como una estatua. Intentó ignorarlo, pero su hija desapareció esa misma noche. Un pescador relató que sus sueños fueron invadidos por visiones de guerra y fuego tras cruzarse con él en el camino. Lo más extraño, ningún sonido. Él jamás habla, solo observa. Los monjes del antiguo monasterio de Elgrin creen que él es el guardián de portales olvidados, que cuando los cascos resuenan es porque las barreras entre los mundos están débiles. Algunos creen que protege algo, otros que busca liberarse. Pero nadie quiere ser quien descubra la verdad, porque la verdad puede costar el alma. Entre tantas historias medievales, esta es una de las más contadas en las regiones sombrías del reino. No por heroísmo ni valentía, sino como advertencia. Mirar a los ojos del caballero es, dicen, ver lo que está por venir. Es como enfrentar el propio destino, sin poder esquivarlo. Y lo peor, él nunca se equivoca. Lo que muestra, sucede. Así, la leyenda sigue viva, renovada en cada generación, como una advertencia silenciosa. Cuando la niebla sea espesa y la luna esté llena, mira al suelo. Si ves huellas de un caballo solitario, no corras, solo reza, porque él no vino por casualidad, y nadie sabe quién será el próximo en cruzar el camino del caballero sin nombre. Los monjes del antiguo monasterio de Elgrin creen que él es el guardián de portales olvidados, que cuando los cascos resuenan es porque las barreras entre los mundos están a punto de romperse. Nadie sabe lo que realmente protege o lo que intenta mantener del otro lado. Pero una cosa es cierta, cada vez que regresa, algo cambia. Algo oscuro despierta con él, y así, el caballero sin nombre sigue vagando, silencioso, eterno, inevitable, ni vivo ni muerto, solo, presente. Una leyenda que atraviesa generaciones, renaciendo en las pesadillas de quienes se atreven a contar su historia. Entre tantos relatos medievales, pocos son tan enigmáticos como este. ¿Y lo más aterrador? Aún no ha terminado. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo en esta historia te ha tocado. Tal vez porque es más real de lo que imaginamos. ¿Y si te dijera que hay otros cuentos oscuros esperándote? Más intensos, más profundos. ¿Tendrías el valor de escucharlos? Entonces, suscríbete al canal, activa la campanita y ven a descubrir los secretos que el tiempo intentó ocultar. Las próximas historias pueden ser aún más perturbadoras. Y sí, ya vienen.